lo largo de su carrera, Carlos Salcedo se destacó como uno de los defensores más prometedores del fútbol mexicano, un jugador cuya fuerza, técnica y presencia en el campo hacían pensar que estaba destinado a alcanzar logros extraordinarios, tanto en clubes nacionales como en ligas internacionales. Cada partido era una muestra de talento y determinación. Cada gol o intervención clave parecía confirmar que el futuro le pertenecía. Pero detrás de la gloria y de los aplausos se escondía una realidad mucho más compleja. Tras cada celebración, tras cada viaje y cada entrenamiento agotador, existían tragedias silenciosas, momentos de dolor profundo y decisiones que cambiaban su vida y que el público jamás imaginó. Lesiones inesperadas que frenaron su progreso en los momentos más decisivos, conflictos internos en los equipos que afectaron su rendimiento y provocaron tensiones que solo quienes estaban dentro podían comprender, y situaciones personales que pusieron a prueba su fortaleza mental, su paciencia y su pasión por el deporte que amaba. Hoy, finalmente, se revelan las historias que definieron su camino, episodios de lucha y sacrificio que marcaron tanto su crecimiento como sus caídas, momentos que construyeron su carácter y al mismo tiempo dejaron cicatrices difíciles de borrar. Historias que muestran que detrás del uniforme había una persona con sueños, miedos y responsabilidades, un ser humano que enfrentó obstáculos que no siempre se ven en la televisión o los periódicos, y que, en última instancia, determinaron no solo el rumbo de su carrera profesional, sino también la huella imborrable que dejó en quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo de cerca. Imaginen cargar con derrotas personales y profesionales mientras el mundo solo ve éxito. Cada aplauso del público, cada partido ganado, cada reconocimiento mediático llevaba consigo un costo invisible, un desgaste silencioso que nadie podía percibir desde fuera. Detrás de cada victoria, existían lesiones inesperadas que lo obligaban a perder partidos clave, entrenamientos interminables donde el dolor físico se mezclaba con la ansiedad y la presión mental, y decisiones sobre su futuro que podían cambiarlo todo en un instante. Había momentos de frustración profunda, de soledad intensa y de dolor silencioso, donde mantener la ilusión de que su carrera seguiría ascendiendo se volvía un acto de coraje diario. Cada día se convertía en un desafío constante, y cada obstáculo, ya fuera dentro del campo, en su vida personal o en la dinámica de los clubes, era una prueba brutal de su resistencia, de su fortaleza mental y de su capacidad de mantenerse firme frente a la adversidad. Los aficionados veían un jugador talentoso, seguro y decidido, un defensor capaz de imponerse en cualquier partido y ganarse la admiración de compañeros y seguidores. Pero pocos sabían lo que sucedía detrás de esa apariencia inquebrantable, la presión que vivía en cada entrenamiento, cada concentración y cada encuentro decisivo, donde un solo error podía ser recordado por semanas, afectando su confianza y la percepción de entrenadores y directivos. Cada decisión dentro del campo, desde un despeje arriesgado hasta un choque con un delantero rival, podía cambiar su futuro. Y fuera de él, cada contrato, cada cambio de equipo, cada comentario de la prensa o de los agentes deportivos tenía el poder de convertirse en un punto de quiebre. Algunas de esas decisiones, tomadas bajo presión y en momentos críticos, terminaron convirtiéndose en verdaderas tragedias, frenando su ascenso y dejando cicatrices invisibles para el público, pero profundas y definitorias en su carrera y en su vida personal. Lo que parecía un camino de éxito lineal era, en realidad, un laberinto de sacrificios, errores, decisiones difíciles y pruebas constantes que moldearon a Carlos Salcedo no solo como jugador, sino como persona. Historias de resiliencia, dolor y superación que finalmente permiten comprender que detrás del uniforme y de los aplausos existía un ser humano enfrentando la intensidad de un mundo donde la pasión por el fútbol se mezcla con la presión implacable de triunfar. Hoy, todo eso cambia, porque ha llegado el momento de conocer los secretos que durante años permanecieron ocultos, los momentos dolorosos que Salcedo sufrió en silencio y que marcaron su vida de manera profunda.
Momentos que afectaron no solo su carrera profesional, limitando oportunidades y frenando su ascenso en el fútbol, sino también su vida personal y emocional, dejando cicatrices que pocos podían ver. Lesiones que lo alejaron de partidos clave, decisiones de clubes que lo dejaron en la sombra, conflictos internos que afectaron su confianza. Preguntas que muchos aficionados y críticos se hicieron en secreto finalmente tendrán respuesta. ¿Por qué una carrera prometedora terminó antes de tiempo? ¿Qué errores o tragedias intervinieron en su camino? Hoy, por primera vez, se revelan las historias detrás de los titulares y los rumores, mostrando al jugador humano detrás del uniforme, luchando con miedo, dolor y la presión de mantener su imagen intacta mientras enfrentaba circunstancias que podrían haberlo derrotado. Esta no es solo la historia de un futbolista que enfrentó derrotas en el campo. Es la historia de un hombre que, detrás de la camiseta, luchó contra lesiones devastadoras que lo obligaron a perder partidos clave y a ver cómo su progreso se detenía abruptamente. Decisiones mal tomadas, tanto propias como de sus clubes, que cambiaron su rumbo y limitaron oportunidades que parecían aseguradas. Traiciones profesionales, conflictos internos con entrenadores o compañeros que erosionaron su confianza y lo dejaron cuestionando su lugar en el equipo. Y circunstancias que escapaban completamente de su control, cambios inesperados de directivos, transferencias abruptas o la presión mediática que transformaba cada error en un escándalo. Cada una de estas tragedias dejó huellas profundas en su cuerpo y su mente, marcas invisibles que hasta ahora habían permanecido ocultas detrás de su imagen pública de jugador fuerte y decidido. Fueron años de lucha silenciosa, de resistencia frente a obstáculos que parecían insuperables, donde cada día representaba un nuevo desafío y donde la sombra de lo que podría haber sido siempre acompañaba su camino. Desde sus primeros pasos en el fútbol, Salcedo mostró talento, determinación y un compromiso que lo distinguía de muchos de sus compañeros. Su habilidad en la defensa y su capacidad para anticipar jugadas lo hicieron destacar desde muy joven, y rápidamente se ganó un lugar en equipos importantes y la atención de entrenadores y scouts. Pero también hubo momentos de vulnerabilidad profunda, días de frustración, en los que las derrotas, los errores y las expectativas incumplidas lo hacían cuestionar su futuro. No era solo el rendimiento en el campo, sino la presión constante de demostrar su valor a entrenadores, directivos, aficionados y a sí mismo, que se volvía casi insoportable. Cada partido podía ser decisivo, cada entrenamiento una prueba de resistencia física y mental. Todo esto mientras mantenía la esperanza, a veces frágil, de que su carrera podría superar cualquier adversidad, de que los sacrificios, la disciplina y la paciencia darían frutos. Sin embargo, esos primeros desafíos dejaron cicatrices invisibles que lo acompañarían durante toda su trayectoria y que ahora, finalmente, comienzan a entenderse como parte de las tragedias que marcaron su carrera. Y es precisamente esa dualidad la que hace su historia tan impactante. La mezcla de talento extraordinario, reconocimiento público y tragedias personales inesperadas crea un relato que va mucho más allá de lo que los aficionados pueden ver desde las gradas o la televisión. Momentos de gloria en los que parecía imparable se entrelazaban con caídas que nadie anticipaba, lesiones que lo marginaban de partidos decisivos, decisiones equivocadas que lo alejaban de su verdadero potencial y conflictos profesionales que minaban su confianza día a día. Todo esto nos permite comprender que detrás de la imagen de un jugador exitoso y admirado existía un ser humano enfrentando luchas invisibles, dudas internas y una presión constante que nunca se apagaba. Era un equilibrio delicado entre la ilusión de éxito y el miedo de perderlo todo, entre la pasión por el fútbol y la frustración de ver cómo circunstancias externas o errores del pasado podían truncar su camino. Esta dualidad, que mezcla brillo y sombras, fuerza y vulnerabilidad, es lo que hace que su historia sea única, emocionante y al mismo tiempo profundamente humana. ¿Y tú,
que estás viendo ahora, prepárate para adentrarte en un universo que muy pocos han tenido la oportunidad de conocer. Un mundo donde cada entrenamiento no era solo esfuerzo físico, sino una batalla mental. Cada viaje no era solo traslados y hoteles, sino la carga invisible de expectativas y sacrificios personales. Cada decisión, por pequeña que pareciera, podía alterar el rumbo de toda una carrera. Aquí, cada silencio ocultaba miedo, cada palabra no dicha contenía dudas, y cada gesto escondido llevaba historias que merecen ser escuchadas y comprendidas. No hablamos únicamente de goles, victorias o derrotas, sino de sacrificios invisibles, de dolor físico y emocional que quedaba fuera del foco de los reflectores, de decisiones que determinaron destinos y dejaron cicatrices profundas en la vida personal de un atleta. Este es un mundo donde la pasión por el fútbol no solo impulsa a los jugadores a dar lo mejor de sí, sino que también se entrelaza con la frustración de ver oportunidades desaparecer, con la incertidumbre de lesiones inesperadas que detienen el progreso en los momentos más decisivos, y con la presión constante de la crítica implacable que no perdona errores ni descansos. Cada partido, cada entrenamiento y cada decisión, por mínima que pareciera, tenía un peso enorme, capaz de moldear no solo su carrera profesional, sino también su autoestima, su confianza y su manera de ver el futuro. Prepárate para sumergirte en una historia donde cada momento cuenta. Cada caída, cada acierto y cada error fueron escalones que lo acercaron o lo alejaron de la cima. Descubrirás cómo el dolor físico, la frustración emocional y las decisiones difíciles marcaron su camino, dejando cicatrices que no siempre se ven, pero que moldean la esencia de un jugador. Al final, estas tragedias, estas pruebas y estas decisiones definieron lo que muchos consideran el destino trágico de una carrera que prometía brillar con intensidad. Pero más allá de la tragedia, estas experiencias también revelan la fuerza interior, la resiliencia y la humanidad de un jugador que aprendió, a través del dolor y la lucha, que el verdadero triunfo no siempre se mide en trofeos o aplausos, sino en la capacidad de mantenerse firme, de levantarse tras cada caída y de seguir persiguiendo sus sueños contra todo pronóstico. En los próximos minutos, no solo conocerás los hechos que marcaron la carrera de Carlos Salcedo, sino que te adentrarás en los desafíos humanos que pocos ven. Descubrirás cómo cada lesión no era solo un golpe físico, sino un recordatorio de lo frágil que puede ser el camino del éxito en el fútbol profesional. Sentirás la presión constante de los reflectores y de la opinión pública, que a veces juzga sin entender el esfuerzo detrás de cada recuperación y cada decisión tomada en el campo. Verás cómo, entre decisiones equivocadas y oportunidades perdidas, Salcedo luchó por mantener su dignidad intacta, aferrándose a su disciplina y a su amor por el juego, recordando que la verdadera fuerza no siempre se mide en goles o títulos, sino en la resiliencia y en la pasión que nunca se apaga. Antes de continuar, queremos invitarte a ser parte de algo más grande, nuestra comunidad de personas que aman descubrir lo que se esconde detrás del deporte. Si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento ideal. Hazlo ahora y acompáñanos en cada historia que va más allá de los goles, las victorias y los trofeos, revelando el corazón, la pasión y la humanidad de los atletas. Deja tu like si te interesa conocer cómo deportistas de todo el mundo enfrentan tragedias inesperadas, lesiones que parecen insuperables y decisiones que pueden cambiar el rumbo de sus carreras y sus vidas. Y si quieres, comparte en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Cada mensaje nos recuerda que estas historias conectan personas de todos los rincones del planeta. Cada suscripción, cada me gusta y cada comentario es mucho más que un número. Es la fuerza que nos impulsa a seguir contando relatos que sorprenden, emocionan y enseñan. Historias que muestran que detrás de cada triunfo hay esfuerzo, lucha, resiliencia y un corazón que nunca deja de latir por la pasión de lo que ama. Después de brillar en sus primeros años como un defensor sólido, Carlos Salcedo comenzó a enfrentar la cara más dura del fútbol profesional, lesiones que parecían simples contratiempos al principio,
pero que terminaron convirtiéndose en obstáculos que frenaron su progreso. Cada recuperación lo alejaba de la continuidad que necesitaba para consolidarse, y cada partido perdido se sentía como un paso atrás en un camino que parecía destinado a la grandeza. Pero no solo fueron las lesiones. Dentro de los clubes, surgieron conflictos con entrenadores y compañeros, tensiones que minaban su confianza y lo obligaban a tomar decisiones difíciles sobre su futuro. Seguir luchando por un lugar en el equipo o buscar nuevas oportunidades en el extranjero. Cada elección tenía consecuencias que iban más allá del campo. Afectaban su estabilidad emocional, su autoestima y su visión de lo que podía lograr como profesional. Después de brillar en sus primeros años como un defensor sólido, Carlos Salcedo comenzó a enfrentar la cara más dura del fútbol profesional. Lesiones que parecían simples contratiempos al principio, pero que terminaron convirtiéndose en obstáculos que frenaron su progreso. Cada recuperación lo alejaba de la continuidad que necesitaba para consolidarse, y cada partido perdido se sentía como un paso atrás en un camino que parecía destinado a la grandeza. Pero no solo fueron las lesiones. Dentro de los clubes, surgieron conflictos con entrenadores y compañeros, tensiones que minaban su confianza y lo obligaban a tomar decisiones difíciles sobre su futuro. Seguir luchando por un lugar en el equipo o buscar nuevas oportunidades en el extranjero. Cada elección tenía consecuencias que iban más allá del campo. Afectaban su estabilidad emocional, su autoestima y su visión de lo que podía lograr como profesional. Al mismo tiempo, la presión mediática y de los aficionados nunca desaparecía. Cada error se magnificaba, cada crítica calaba hondo, y la percepción de éxito que todos veían desde fuera ocultaba un desgaste invisible que pocos podían comprender. Salcedo debía mantenerse fuerte, disciplinado y enfocado, mientras lidiaba con el dolor físico y emocional, con la incertidumbre de su futuro y con la frustración de ver cómo sus sueños, que parecían al alcance de la mano, comenzaban a desvanecerse lentamente. Las decisiones tomadas bajo presión, las oportunidades perdidas y los momentos de vulnerabilidad definieron, poco a poco, la caída de una carrera que prometía brillar. Lo que comenzó como un ascenso imparable se transformó en un camino lleno de obstáculos que, para muchos, marcaron el destino trágico de un jugador que tenía todo para llegar a la cima, pero que también aprendió, a través de cada derrota, la fuerza, la resiliencia y la humanidad que se esconde detrás de cada profesional del fútbol. Después de brillar en sus primeros años como un defensor sólido, Carlos Salcedo comenzó a enfrentarse a la cara más dura del fútbol profesional, una que no aparece en los focos ni en los titulares. Las lesiones, que al principio parecían simples contratiempos, pronto se convirtieron en barreras que frenaban su progreso y ponían a prueba su resistencia física y mental. Cada recuperación era un esfuerzo titánico, largas jornadas de rehabilitación, entrenamientos dolorosos y la incertidumbre constante de si volvería a su mejor nivel. Cada partido perdido se sentía como un paso atrás, un recordatorio cruel de que la carrera que parecía destinada a la grandeza no estaba exenta de obstáculos. Pero los golpes no llegaron solo del cuerpo. Dentro de los clubes, surgieron conflictos con entrenadores y compañeros, diferencias de visión, tensiones por minutos de juego y decisiones estratégicas que minaban su confianza y lo obligaban a enfrentar elecciones críticas sobre su futuro. Seguir luchando por un lugar en un equipo donde sentía que no había respaldo, o arriesgarse a un cambio de club en el extranjero, con la incertidumbre de adaptarse a nuevas culturas, idiomas y estilos de juego. Cada decisión trascendía el terreno de juego, afectaba su estabilidad emocional, su autoestima y la manera en que veía sus propios límites y posibilidades como profesional. Al mismo tiempo, la presión mediática y de los aficionados era implacable. Cada error se amplificaba en los titulares, cada fallo era recordado y criticado por semanas, y la percepción de éxito que todos veían desde fuera ocultaba un desgaste invisible, un peso silencioso que pocos podían comprender.
Salcedo debía mantenerse firme, disciplinado y enfocado, mientras lidiaba con el dolor físico y emocional, con la ansiedad por su futuro y con la frustración de ver cómo sueños que parecían al alcance de la mano comenzaban a desvanecerse. La soledad de los vestuarios, las largas concentraciones y la sensación de que el mundo esperaba siempre más de él aumentaban la presión a niveles casi insoportables. Las decisiones tomadas bajo presión, las oportunidades que se escapaban y los momentos de vulnerabilidad fueron definiendo poco a poco el rumbo de su carrera. Lo que comenzó como un ascenso imparable se transformó en un camino lleno de obstáculos, desafíos y sacrificios invisibles para la mayoría. Para muchos, esta trayectoria marcó el destino trágico de un jugador que tenía todo para alcanzar la cima. Pero más allá de la caída, cada experiencia le enseñó lecciones de fuerza, resiliencia y humanidad, recordándonos que detrás de cada profesional del fútbol hay una persona enfrentando batallas que van mucho más allá del campo de juego. Las decisiones tomadas bajo presión, las oportunidades que se escapaban entre los dedos y los momentos de vulnerabilidad definieron, poco a poco, la caída de una carrera que en sus comienzos prometía brillar con intensidad. Lo que empezó como un ascenso imparable, con talento, disciplina y expectativas de grandeza, se transformó en un camino repleto de obstáculos, giros inesperados y pruebas que pusieron a prueba no solo su habilidad, sino también su carácter y su fortaleza interior. Cada elección, desde aceptar un contrato hasta enfrentarse a un entrenador, llevaba consigo consecuencias que se extendían más allá del campo de juego. Cada oportunidad perdida era un recordatorio de que el fútbol profesional no perdona errores ni dudas, y que incluso el jugador más talentoso puede verse atrapado en un torbellino de circunstancias que lo alejan de sus sueños. Para muchos, todo esto marcó el destino trágico de un defensor que parecía tener todo para llegar a la cima, pero que también descubrió que el camino hacia el éxito está lleno de sacrificios invisibles, fracasos silenciosos y desafíos que nadie ve desde las gradas. Sin embargo, entre derrotas, críticas y decisiones equivocadas, Salcedo aprendió lecciones que van más allá del fútbol, descubrió la fuerza para levantarse una y otra vez, la resiliencia para enfrentar cada caída y la humanidad que reside detrás de cada profesional que lucha día tras día. Su historia nos recuerda que, detrás de cada jugador exitoso o fallido, hay un ser humano que siente, que sufre y que persiste, demostrando que el verdadero triunfo no siempre se mide en goles, títulos o aplausos, sino en la capacidad de mantenerse firme frente a la adversidad. Las decisiones tomadas bajo presión, las oportunidades que se esfumaban y los momentos de vulnerabilidad no solo marcaron su carrera, definieron su historia. Lo que comenzó como un ascenso imparable, con talento que prometía brillar en el fútbol mexicano y en el extranjero, se transformó en un camino lleno de obstáculos, caídas y sorpresas que ningún joven jugador podría haber anticipado. Cada elección se volvía crucial: aceptar un contrato, cambiar de club, confiar en un entrenador, enfrentarse a la presión mediática. Todas tenían consecuencias que repercutían en su vida personal y profesional, mucho más allá de lo que el público podía ver. Cada oportunidad perdida se sentía como una puerta cerrándose frente a sus sueños. Cada lesión inesperada, cada crítica despiadada y cada error en un partido decisivo dejaba cicatrices invisibles, recordándole que el éxito no es lineal y que la carrera de un futbolista puede depender de factores fuera de su control. Para muchos, esto selló el destino trágico de un jugador que parecía destinado a la cima, pero que se encontró atrapado en un torbellino de desafíos, decepciones y decisiones difíciles. Y sin embargo, en medio de la caída, Salcedo mostró algo que no se mide en trofeos ni títulos: la fuerza de levantarse después de cada golpe, la resiliencia de seguir adelante a pesar de las adversidades y la humanidad de un ser humano que lucha, sufre y aprende con cada derrota. Su historia es un recordatorio de que detrás de cada jugador hay un corazón que siente, una mente que se cuestiona y un espíritu que persiste, incluso cuando el mundo solo ve éxitos superficiales. Cada caída,
Cada sacrificio y cada error se convierten así en lecciones de vida. Historias que enseñan que el verdadero triunfo no siempre se mide en goles ni en aplausos, sino en la capacidad de mantenerse firme frente a la adversidad, de enfrentar la soledad de los vestuarios, la presión de los reflectores y la incertidumbre del futuro. Carlos Salcedo nos recuerda que la grandeza también se encuentra en la lucha, en la resiliencia y en la dignidad que un jugador conserva aun cuando todo parece perderse. Imagina una carrera que comenzó con promesas de grandeza. Un defensor sólido, talentoso, fuerte, destinado a brillar en México y más allá. Cada partido ganado parecía acercarlo a la cima. Cada jugada exitosa reforzaba la idea de que nada podría detenerlo. Pero detrás del uniforme y los aplausos, existía un mundo mucho más duro. Lesiones que parecían simples contratiempos se convirtieron en muros imposibles de saltar. Cada recuperación lo alejaba de la continuidad que necesitaba. Cada partido perdido era un paso atrás en un camino que parecía destinado al éxito. Dentro de los clubes, los conflictos con entrenadores y compañeros añadían tensión a su vida. Cada decisión, desde cambiar de equipo hasta confiar en un director técnico, podía alterar su futuro y afectar su autoestima. La presión mediática y de los aficionados nunca cesaba. Cada error se magnificaba, cada crítica calaba hondo, y mientras el mundo veía éxito, él sentía desgaste invisible, dolor silencioso y frustración constante. Cada oportunidad perdida, cada choque con la adversidad, cada caída y cada acierto definieron el rumbo de su carrera. Lo que comenzó como un ascenso imparable se convirtió en un camino lleno de obstáculos, sacrificios invisibles y decisiones que dejaron cicatrices profundas. Para muchos, ese fue el destino trágico de un jugador que tenía todo para llegar a la cima. Y sin embargo, en medio de la caída, Carlos Salcedo mostró lo que pocos pueden ver: resiliencia, fuerza y humanidad. Se levantó tras cada derrota, enfrentó cada desafío con disciplina y pasión, y demostró que el verdadero triunfo no siempre se mide en trofeos ni aplausos, sino en la capacidad de resistir, de luchar y de mantener la dignidad frente a la adversidad. Su historia nos recuerda que detrás de cada jugador hay un ser humano que sufre, que persiste y que aprende. Un jugador cuyo camino enseñó que la grandeza también se encuentra en las cicatrices que deja la vida, en las lecciones que nacen del dolor y en la fuerza de seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Imagina estar en la cima del mundo y de repente sentir como todo se desmorona. Carlos Salcedo comenzó su carrera con talento, fuerza y una promesa de grandeza que parecía inquebrantable. Cada partido, cada jugada, cada victoria confirmaba que estaba destinado a brillar. Pero el fútbol tiene un lado oscuro que pocos ven. Lesiones inesperadas lo apartaron del campo. Cada recuperación era dolor físico y mental mezclados. Cada partido perdido un recordatorio cruel de que nada está garantizado. El ascenso que parecía seguro se volvió un camino lleno de obstáculos invisibles. Dentro de los clubes, surgieron conflictos con entrenadores y compañeros. Decisiones difíciles, cambiar de equipo, luchar por un puesto, adaptarse a nuevas dinámicas. Cada elección tenía un peso enorme, no solo en su carrera, sino en su autoestima y en su visión del futuro. La presión mediática y de los aficionados era implacable. Cada error se magnificaba, cada crítica calaba hondo. El mundo veía éxito, pero detrás de los reflectores había desgaste, frustración y soledad. Cada día era una prueba de resistencia, de disciplina y de resiliencia. Cada oportunidad perdida, cada caída, cada choque con la adversidad, definió lentamente su destino. Lo que comenzó como un ascenso imparable se transformó en una serie de desafíos que para muchos marcaron la tragedia de un jugador que tenía todo para alcanzar la cima. Y aún así, Salcedo mostró algo que no se mide en trofeos: fuerza,
humanidad y pasión. Se levantó tras cada derrota. Luchó frente a la adversidad. Aprendió que el verdadero triunfo no está solo en el éxito, sino en resistir, en levantarse después de cada caída y en mantener la dignidad cuando todo parece perdido. Su historia es un recordatorio brutal y hermoso. Detrás de cada jugador hay un ser humano. Alguien que sufre, que aprende, que persiste. Un jugador cuyo camino nos enseña que la grandeza también se encuentra en las cicatrices, en las derrotas y en la capacidad de seguir soñando, incluso cuando el mundo dice que todo está perdido.